Y a propósito de Estados Unidos, ya está aquí con nosotros Alicia Contreras para conocer las novedades que vienen del exterior. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, ¿y tú, Mati? Muy bien. Ha sido un día muy noticioso en términos internacionales. Vamos a partir con la acusación formal que presentó Estados Unidos en contra de Raúl Castro. Ya lo habíamos adelantado que Estados Unidos estaba analizando entonces presentar cargos en contra de el expresidente de Cuba, es también hermano de Fidel Castro. Y esta acusación entonces se centra en el derribo en 1996 de dos aviones del grupo de Hermanos al Rescate. Era un grupo de pilotos voluntarios que realizaba vuelos de búsqueda y rescate de personas que intentaban escapar desde Cuba hacia Miami. En 1996 el régimen cubano derribó dos aviones y murieron ahí 3 estadounidenses. Hoy entonces Estados Unidos, el Departamento de Justicia, presenta estos cargos en contra de Raúl Castro, precisamente en una ceremonia que estaba recordando entonces a los estadounidenses fallecidos en ese momento. Pasemos a revisar una gráfica entonces con los cargos que le imputaron a Raúl Castro, de 94 años. Ahí lo tenemos entonces: conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de una aeronave, también asesinato, y ya lo decíamos, estos cargos entonces se relacionan con el derribo de estos dos aviones de civiles en 1996. Asimismo, según los fiscales que presentan esta acusación, de hecho se publicó un documento, ahí lo vemos entonces con los cargos en contra de Raúl Castro, los funcionarios del gobierno cubano dicen desde Estados Unidos urdieron un plan denominado Operación Escorpión para tomar represalias e intimidar entonces a la comunidad de exiliados cubanos. La acusación entonces alega que los mandos militares, en ese entonces Raúl Castro era ministro de Defensas, creían que derribar los aviones de Hermanos al Rescate era la forma entonces de tomar estas represalias. Más aún, Estados Unidos acusa que Cuba puso a espías en esta organización y que esta información entonces le llegaba directamente a Raúl Castro. Ya lo decíamos entonces, esta acusación se hizo pública en una ceremonia que se realizó hoy en la tarde, a la 1 de la tarde en Miami. Era una ceremonia para recordar entonces a estos estadounidenses que murieron cuando fueron derribados estos ataques, y ahí finalmente entonces el Departamento de Justicia en esa instancia aprovechó de formalizar entonces los cargos en contra de Raúl Castro. Pasemos a escuchar primero qué fue lo que dijo entonces el secretario de Justicia interino de Estados Unidos. Hoy estamos anunciando una acusación contra Raúl Castro y otras personas por conspiración para el asesinato de ciudadanos estadounidenses. Por casi 30 años, las familias de 4 estadounidenses asesinados estuvieron clamando por justicia. Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidará a sus ciudadanos. Bueno, esta conferencia se anunció ayer desde anoche, entonces ya se creía que el Departamento de Justicia iba a imputar estos cargos en contra de Raúl Castro, pero más temprano en la mañana, incluso ya representantes de la Cámara salieron a agradecer al Departamento de Justicia la imputación de estos cargos, incluso antes entonces de que se liberaran los documentos que confirmaban entonces que se iba a acusar a Raúl Castro de estos distintos cargos. Entre ellos, los representantes republicanos y también representantes de los cubanos exiliados en Estados Unidos agradecieron entonces la decisión del Departamento de Justicia en contra del hermano de Fidel Castro, y de hecho no hay que olvidar que el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, es hijo de exiliados cubanos. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo una de las representantes republicanas entonces a raíz de esta acusación, que además entonces dio su conferencia de prensa en español. Por eso hoy es un día glorioso para los cubanos. Es un día glorioso porque la ayuda ha llegado y porque los Estados Unidos, después de 65 años, han decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto y liberar al pueblo cubano de los sátrapas, de los despreciables moralmente hablando de la familia Castro. Una familia que lo único que hizo fue utilizar la isla para su propio negocio.
Raúl Castro actualmente tiene 94 años, está a días, el 3 de junio va a cumplir 95 años. Ahí tenemos imágenes entonces de el expresidente de Cuba junto al actual presidente de este país, Miguel Díaz-Canel. Y rápidamente entonces el gobierno cubano condenó esta acusación que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y fue el presidente de Cuba quien a través de sus redes sociales entonces criticó esta acusación. Aseguró Miguel Díaz-Canel que esta acusación solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, quiere decir de Estados Unidos, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana. Además, dice el presidente de Cuba que esto es una acción política sin ningún basamento jurídico que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba. Esto entonces es la última pieza de la presión que ha ejercido Estados Unidos a Cuba. Comienza entonces con el bloqueo a la isla después de la captura de Nicolás Maduro. Entonces se corta el suministro de petróleo desde Venezuela. Estados Unidos además anuncia sanciones a los países que quieran comerciar combustible con Cuba, y en esto se ve afectado, por ejemplo, México. El último cargamento de petróleo que tuvo la isla fue un buque ruso. Sin embargo, ya dijeron las autoridades cubanas que no tienen reservas de combustible en la isla. También se han generado protestas en este país entonces a raíz del desabastecimiento. Hay un enojo entonces de parte de la población cubana. De todas maneras miran con escepticismo esta acusación de parte de Estados Unidos, principalmente también por la edad de Raúl Castro, y otros también defienden la acción del régimen cubano en 1996. También en la mañana había señales de que esto iba a ocurrir porque Marco Rubio, ya lo decíamos, secretario de Estado de Estados Unidos, que además es hijo de cubanos, que habla perfecto español, publicó un video en sus redes sociales y lo hizo hablando español, donde decía que lo único que se interponía entonces para que Cuba pueda surgir es quienes están al mando de este régimen. También habló respecto de esta ayuda de 100 millones de dólares para la isla que ha ofrecido Estados Unidos, pero dijo que eso solo se haría a través de instituciones, por ejemplo, como la Iglesia Católica, que no quieren que esto vaya a caer en manos entonces del régimen cubano. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo Marco Rubio en la mañana, entonces dirigiéndose directamente a el pueblo de esta isla. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Cuando Marco Rubio habla de Gaesa, se refiere a un holding, un conglomerado del cual son parte las Fuerzas Armadas de Cuba, que controlan casi el 40% entonces del Producto Interno Bruto de este país. Y Estados Unidos acusa entonces a este complejo, este conglomerado que es bastante hermético, entonces de tener el dinero de la isla en desmedro entonces del pueblo cubano. Se le pregunta a Donald Trump durante esta tarde si es que podríamos esperar entonces una escalada frente a la isla cubana. Él lo descarta, dice que por ahora van a seguir ayudando entonces a la población cubana, pero que de todas maneras esta decisión del Departamento de Justicia es una buena noticia entonces para los cubanos exiliados que según él también lo han apoyado en las últimas elecciones. Pasemos a revisar qué dijo Donald Trump. It's not going to be like the biggest thing we've ever done, but I will tell you, to a lot of people, it's going to be one of the most important. They've been looking for this moment for 65 years. So we'll see what happens. Should we expect any escalation here, or should they expect anything? Yes. No, you won't. There won't be escalation. I don't think there needs to be. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a
China, donde ya terminó la visita del presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, a este país, a Beijing, que ya en solo 2 semanas ha recibido entonces al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente ruso en una escenografía que se ve prácticamente igual a la semana pasada cuando recibe entonces a Donald Trump. Básicamente recorrieron los mismos lugares y también nos dejó esta frase: un día de separación se siente como 3 otoños. Esa fue la frase que utilizó Vladimir Putin frente a el presidente chino. Acá la relación es bastante distinta entre Rusia y China a la de Estados Unidos y China. Acá son aliados, han visto en los últimos años más de 40 veces cara a cara. Esta es la visita número 25 que realiza el presidente ruso a Beijing. Firmaron algunos acuerdos comerciales, cosa que no se vio en la visita que realizaba Donald Trump a China la semana pasada, pero se esperaba, o por lo menos al parecer Rusia esperaba, que se hablara del proyecto de un gasoducto entonces que unía Rusia con China a través de Mongolia, llamado Fuerza de Siberia 2, pero al parecer entonces no hubo nada concreto respecto de esto. También, por otra parte, es innegable entonces que Beijing se está plantando como una figura diplomática importante en este contexto mundial tras recibir a Donald Trump y a Vladimir Putin. También otro punto importante es que el presidente chino ha sido crítico de la guerra con Irán. Sin embargo, esta vez, y como lo ha hecho en los últimos 5 años, tampoco no se ha referido a la invasión rusa a Ucrania. Pasemos a revisar qué dijeron entonces ambos mandatarios después de esta cita, que fue más corta, pero que dejó postales bastante similares con la visita de Donald Trump. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deben asumir con firmeza sus responsabilidades como grandes potencias, defender la autoridad de la ONU y la equidad y la justicia internacionales, oponerse a toda forma de intimidación unilateral y a los actos que revierten el curso de la historia, y oponerse especialmente a todos los actos provocadores que niegan los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial e intentan rehabilitar el fascismo y el militarismo. Debemos promover conjuntamente la construcción de un sistema de gobernanza mundial más justo y equitativo. El presidente de la República Popular China y yo hemos intercambiado opiniones sobre cuestiones internacionales de actualidad. Esto ha dado lugar a la adopción de una declaración conjunta en la que reafirman los planteamientos fundamentales que comparten nuestros países. Y lo que es más importante, Rusia y China mantienen políticas exteriores independientes y autónomas, colaboran en estrecha asociación estratégica y desempeñan un importante papel estabilizador en la escena mundial. Trabajamos juntos por la paz y la prosperidad universal. No hay que olvidar que la semana pasada Donald Trump quedó fascinado con la invitación que realizó el presidente de China al antiguo jardín imperial del Partido Comunista Chino. Y de hecho le preguntó: ¿tú invitas a todos los presidentes a este lugar? Y el presidente de Chile dijo: no, casi nunca, rara vez. Pero sí, Putin ha estado ahí. Rápidamente entonces es la comparación de la visita posterior entonces que realiza el presidente ruso a China. No lo llevó al jardín imperial, pero de todas maneras las postales son similares. Se le preguntó a Donald Trump por entonces esta visita y dijo que le parecía que su recibimiento fue mucho más brillante que el recibimiento que le hizo Xi a Putin. Revisemos. What do you make of President Xi meeting with Putin this week? Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them, but I think it's good. I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Nos vamos ahora a Israel porque indignación ha causado este video que publicó el ministro de ultra israelí Ben-Gvir humillando a los activistas que fueron detenidos en esta flotilla que iba rumbo a Gaza. Fue el mismo ministro, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, quien publica estas imágenes en sus redes sociales, donde se ve entonces a los detenidos maniatados, hacinados en el suelo, mientras incluso se burlan de ellos. De hecho, también al inicio de estos videos se ve como un agente policial
agarra de la cabeza a una mujer que grita Palestina libre, mientras pasaba entonces a su lado el ministro de Seguridad de Israel. Esto fue cuestionado por la comunidad internacional, incluso desde Chile también criticaron, el gobierno de José Antonio Kast criticó entonces esta acción y varios países pidieron entonces, llamaron a sus embajadores a raíz de este video. Pasemos a revisar lo que dijeron desde España. El ministro de Asuntos Exteriores entonces calificó de indignante esta actitud del ministro de Seguridad de Israel frente a estos activistas de la flotilla de Gaza. Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. He convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la encargada de negocios de Israel, para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable. El ministro israelí que aparece en esas imágenes hace mucho tiempo que está sancionado por España y tiene prohibida su entrada en nuestro país. Y que en breves fechas ocurrirá igual a escala de toda la Unión Europea. Ojo que también hay 3 chilenos que forman parte de los detenidos por el gobierno de Israel, entonces en medio de esta flotilla que iba rumbo a Gaza. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Bolivia. Ya les habíamos informado de las manifestaciones que se han registrado en el país y hoy finalmente el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció un reajuste ministerial y también la creación de un Consejo Económico y Social para reunir a distintos movimientos sociales y regionales del país. No hay que olvidar que estas movilizaciones que comenzaron a fines de abril han provocado el bloqueo de carreteras, también la falta de insumos en el país e incluso algunos sectores han pedido la renuncia de Rodrigo Paz, quien lleva 6 meses en el cargo. Esto a raíz de sus medidas que han incrementado entonces el costo de la vida en Bolivia. Veamos qué dijo Rodrigo Paz. Y desde el gobierno les quiero anunciar que no solo vamos a hacer un reordenamiento del gabinete, porque tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha. El presidente no puede estar en todas partes. Estamos conformando el Consejo Económico y Social, donde vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar del gobierno para construir gobierno conjunto. Ustedes saben que tenemos una línea de propuestas de normativas, pero no quiero que el día de mañana, cuando presentemos la normativa, alguno malintencionado, porque no son sectores, son grupos específicos, son personas específicas, digan, no, eso es para privatizar, no, eso es para subir la tarifa. Por eso la convocatoria a este Consejo Económico y Social, que será y tendrá un trabajo mensual, será para explicar de forma directa las cosas, para que no haya secretos. Vamos a ver entonces si esta decisión logra alivianar o aplacar las manifestaciones que se han registrado en Bolivia.